la presentación La figura de Santa Teresa, que va a estar moderada por Eladia Román, directora del Colegio Alberto Pérez de Maipú. Démosles un aplauso. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy contenta por lo vivido en la mañana y muy contenta también por presentarla. Lo que nos entregó Lucia en la mañana, después don Antonio, nos ayuda a escuchar la experiencia que nos van a compartir Manoli, María Guadalupe Pedrero y la hermana Ana Luisa Durán Cusán, de Argentina, de las Carmelitas Descalzas. Está en el programa el nombre de Cecilia Padvalskis, no sé cómo se llama eso, pero ella no pudo venir por situaciones familiares. ¿Ya? Ella es de Argentina y no nos acompaña en este momento entonces. Entonces voy a presentar primero a Manoli Aguilera, de España. Es actualmente la directora del Consejo de Cultura de la institución teresiana, periodista y hasta hace poco directora de la revista Crítica. Está acá, que también nos ayudó en la mañana al inicio, ¿no? También nos acompaña Guadalupe Pedrero, su experiencia profesional. Ella la realizó en Brasil, es de nacionalidad brasileña y española. Fue profesora en la Pontificia Universidad de Campiñas y en la Universidad Estatal de Sao Paulo. Actualmente es la directora del archivo de la institución teresiana. Y con harto cariño también presentamos a la hermana Ana Luisa Cusán, del convento de Mar del Plata, Argentina, de las Carmelitas Descalzas. Ella ha colaborado en varios artículos y aportes a la revista Persona de Argentina, participó en el Congreso de Teólogas Latinoamericanas y Alemanas, y no voy a decir nada más. En el 2008 me dijo, no, a mí solo me interesa que me presentes como Carmelita Descalza. Así que a las tres un cariñoso aplauso antes de empezar. Manoli, vamos en el mismo orden del programa, sería Manoli. Muy bien. ¿Se oye bien? ¿Se oye nada? Ya. Pues otra vez nos encontramos. Bueno, yo voy a hacer la aproximación a Teresa de Jesús, a la experiencia de Teresa de Jesús, que es lo que se me pidió. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, Teresa de Jesús irrumpe en la historia de la Iglesia en una época árida y en transformación, no en una época de cambio, sino en un cambio de época, como decimos ahora, y como 500 años después vivimos también en este momento. Llega con pasión de letras, como ella misma dice, es decir, con deseos de saber lo que vive y poder nombrarlo. Llega sabiéndose nieta de un judío toledano, esta mañana también lo comentaba Lucia, nieta de un judío toledano converso que llegó a judaizar, es decir, a seguir practicando en secreto su fe judía, actitud que entonces era merecedora de la hoguera, con lo que si llega a descuidarse con la Inquisición, lo queman vivo y nos quedamos sin santa. Teresa vivió siempre alerta para esquivar cualquier maniobra hostil a cuenta de su origen hebreo, en una España donde se cortaba con cuchillo el miedo a la Inquisición. Pertenece además al género femenino en medio de una sociedad extremadamente machista, en la que las mujeres eran consideradas como un objeto, siempre bajo la tutela del padre, del esposo, de los hijos varones, a cuyo arbitrio se encontraban sometidas, donde sus funciones se reducían a ordenar el trabajo doméstico, a perpetuar la especie, etc. Y además pertenecía a una iglesia extremadamente patriarcal, misógina, que con mucha inteligencia supo denunciar y torear, aunque esto no le evitó el sufrimiento de ser, como monja, objeto constante de sospechas, como fundadora, acusada de proceder contra el Concilio de Trento,
como creyente, comparecer incluso a la Inquisición en Sevilla, como escritora humillada por el secuestro de su libro de la vida. Mi alma, le llamaba ella el libro de la vida, mi alma, por parte de la Inquisición, que nunca recuperó. Y como mujer, en definitiva, tildada de indocumentada, cuando era una de las pocas mujeres en su tiempo que sabía leer y escribir desde la niñez. Probablemente le enseñó su madre. Lectura que no solo es para ella esparcimiento y recreo, era una gran lectora, sino exponente de su sed de conocimiento. De hecho, ese castillo interior que todos conocemos y que describe en sus moradas, evoca sus lecturas juveniles de los libros de caballerías, como bien sabemos. Y ya en su madurez es una lectora habitual de San Gregorio, San Jerónimo, Santo Tomás, San Agustín. Fíjese que las confesiones de San Agustín se tradujeron al latín en 1554 y al poco tiempo, dicen los teresianistas, a los 15 días ya los tenía la santa. O sea que era bastante rápida en esto. No acierta, por tanto, quien tenga a Teresa por inculta. Teresa llega incluso a combatir con decisión el monopolio que de la cultura habían hecho los varones y reclama la presencia activa de la mujer en la Iglesia, como dejó claro en el prólogo de Camino de Perfección, ese que nos decía Lucia esta mañana que tacharon con mucho ardor. También se equivoca quien imagina que fundó sin pensar y sin tener en cuenta la geografía de España del siglo que le tocó vivir. Teresa buscó conscientemente la proximidad de las ciudades más prósperas y dinámicas de su tiempo. Los conventos de las Carmelitas Descalzas se alzaron en una franja de 200 kilómetros de ancho, donde se concentraban las universidades más prestigiosas de la época. En esa zona que recorre España de norte a sur, desde Bilbao hasta Sevilla, pasando por Burgos, Medina del Campo, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Ávila, Toledo y Granada, florecieron el humanismo, el erasmismo, el iluminismo y el luteranismo más reprimido. Era esa la franja que mayor crecimiento demográfico tenía, la más intercultural, la más adelantada intelectualmente de la península ibérica, hervidero de las nuevas ideas, paso del comercio más pujante, tierra de prosperidad económica y de un extraordinario dinamismo financiero y mercantil. Por lo tanto, lo que ella deseaba es que sus monjas se dedicaran solamente a rezar y vivieran un poco desentendidas de lo que de alguna manera significaba el trabajo que les llevaba y les quitaba tiempo para lo que ella pensaba que era lo fundamental. Y vivían de la mendicidad, de cerca de las ciudades que os he dicho eran más prósperas en España. Imposible abordar todas las preguntas sobre esta mujer que en pleno siglo XVI emprenderá una rebelión incesante contra la inercia eclesial, el adocenamiento que sufrían las mujeres de su época y la conformidad. Todo ello va configurando un modo de ser dotado de una libertad poderosa, de una gran capacidad creadora que le capacitó para iniciar un nuevo estilo fundacional cuyas comunidades estaban exentas de rigideces, eran pequeñas y familiares, no más de 13 monjas, con amplísimos espacios para la responsabilidad personal y en los que solo podían entrar aquellas que supiesen leer y escribir. Y si no sabían, debían poseer el talento suficiente para poder aprender. Ana de San Bartolomé, por ejemplo, era analfabeta y fue Teresa quien la enseñó a leer y a escribir y la convirtió en su secretaria y llegó a ser escritora ella misma y a ser editora en Flandes. Teresa, en definitiva, es una de las imágenes más atractivas de mujer de fe, consagrada en la única forma religiosa que le estaba permitido en su tiempo. Ella misma es consciente de la atracción que despertaba desde muy temprano. Recordemos que en el libro de la Vida 1.9 escribe: comencé a entender las gracias de naturaleza que el Señor me había dado, que según decían eran muchas. O también en Vida 2.8, me daba el Señor gracia en dar contento a donde quiera que estuviere, y así era muy querida. Quienes la conocieron y trataron nos han transmitido el hechizo que Teresa despertaba
desde el joven médico que la atendió en Burgos, el licenciado Aguiar, que con su trato quedó convertido en otra persona y declaró: «Tenía la Santa Madre Teresa una deidad consigo, que se pasaban las horas de todo el día con ella sin sentir y con gran gusto, y las noches con la esperanza de que la había de ver al otro día, porque su habla era muy graciosa, su conversación suavísima, cuerda y llana». O su amigo Fray Pedro de la Purificación, su acompañante espiritual durante un tiempo, que dijo: «Una cosa me espantaba de la conversación de esta gloriosa madre, y es que, aunque estuviese hablando 3 y 4 horas, tenía tan suave conversación, tan altas palabras y la boca llena de alegría, que nunca cansaba y nunca había quien se pudiese despedir de ella». Parecido es el testimonio de la hermana María de San José. Daba gran contento mirarla y oírla porque era muy apacible y graciosa. Cuando se visitan los monasterios que fundó Teresa de Jesús, sorprende que en muchos se conservan algunas reliquias especiales que le pertenecieron: castañuelas, tambores, flautas y otros instrumentos musicales. A Teresa parece ser que le gustaba componer e interpretar canciones y poesías, como os ha dicho también Lucia, para animar las fiestas conventuales. Incluso decía que una de las señales que indicaban que una novicia tenía verdadera vocación es que tuviera muchas ganas de reír. Son muchísimos los testimonios que reflejan su alegría y su fina ironía y su buen humor. No sé por qué, secularmente, la gente de Iglesia, generalizando, claro está, ha creído que la alegría es patrimonio de los simples. Pero la alegría no tiene por qué ser irreflexiva, ni se puede confundir con la extraversión, ni con el afán por la fiesta. La alegría que emana de Dios es perfectamente compatible con la sombra de los pesares y con el conocimiento del dolor, del fracaso y de la muerte. Es una alegría a pesar de todo, no ruidosa ni tampoco efímera. Teresa necesitaba ser querida y querer. Y cuando el amigo con mayúscula entra arrollador en su vida, éste no limita ni corta su enorme calidad como amiga, sino que la recrea dándole un contenido nuevo, donde ya no hay, como dice ella, ni esclavitud, ni atamiento, ni sombra de muerte, sino liberación. Esta mañana les hablé de la amistad y de lo que significa para el ser humano de hoy. Ahora me atrevería a decir que la dificultad para la relación con Dios en nuestros días deriva en gran parte de la falta o insuficiencia de relaciones interpersonales profundas, y esto radica quizá en el individualismo, la insensibilidad, la indiferencia y la superficialidad con que el ser humano camina por la vida. Aunque también existe, como no, el peligro contrario, el de una obsesiva búsqueda de Dios como evasión que ayude a sobrellevar la carga del desastre relacional que algunos tienen en su vida, o bien como sublimación peligrosa que puede hacer caer a las personas en un intimismo raro. Digo esto porque hoy más de las 3/4 partes de la población mundial se considera creyente, pero el mundo de lo religioso está atravesando un momento difícil donde se mezclan todo tipo de espiritualismos, esoterismos, meditaciones orientales y psicoterapias varias, conformando un conglomerado confuso. No son pocos incluso aquellos que se dicen cristianos, que anhelan la experiencia de lo sagrado buscando erróneamente por los caminos de lo mágico, el neobudismo, la astrología, con la ventaja añadida de que todo esto no implica la vida, no compromete a nada y sobre todo es como un bálsamo contra las preocupaciones que anulan poco a poco la capacidad crítica. Todo esto nada tiene que ver con la espiritualidad de compromiso y de liberación, es decir, con la mística de ojos abiertos de la que hablaba el teólogo alemán Juan Bautista Metz. Resumiendo, se puede decir que el temperamento de Teresa de Jesús, su ser relacional, se conservan, creo que 500 cartas, que abarcan 36 años, pero los especialistas también dicen que escribió muchas más de 10.000.
Su interés por conocer la teología de la época a través de sus lecturas y sus relaciones con los mejores teólogos de su tiempo hacen que la primera fuente de conocimiento para la santa sea su propia humanidad, su ser relacional. Y se preguntarán ustedes, ¿pero qué le faltaba a Teresa para que el encuentro que tanto buscaba y deseaba tardase tanto en producirse en su vida? Su primera conversión data de 1554, cuando ella contaba 39 años. Luego tuvo algunas más, hasta 7 dicen los especialistas. Pues yo creo que no le faltaba nada, sino que le sobraban algunas cosas. Las habituales en un camino de fe: salir de sí misma, renunciar al empeño de que la presencia de Dios se produjese como resultado de su propio esfuerzo y pasar de la autoafirmación al abandono. Escribe ella en Vida 8:12, debía faltarme, por lo que ahora me parece, el no poner en todo la confianza en su majestad y perderla de todo punto en mí. La segunda fuente de conocimiento en la que vamos a entrar será para Teresa su experiencia de Dios. La experiencia es central bajo todos los ángulos de la vida y del mensaje de la santa abulense. Y esto lo repite constantemente. El libro de la vida está plagado, como sabéis, de expresiones como no diré otra cosa que no haya experimentado mucho, lo que dijere he lo visto por experiencia. La santa distingue con precisión en Camino de Perfección 6.3 lo que es conocer solo por pensar, por fe o por experiencia. Y cree que este último es el que verdaderamente influye en la vida, porque es un saber, dice con sus palabras, impreso en las entrañas. Ella sabe que conocer por experiencia fuerza de alguna manera a vivir en consecuencia. Fe y experiencia de Dios son la misma cosa. Si es que por fin dejamos de confundir la fe con las creencias. Esta mañana también nos hablaba de eso. ¿Cuál era el nombre? José Antonio. Estamos acostumbrados a designar como fe muchas cosas que no lo son, como el asentimiento de verdades que aceptamos simplemente por la autoridad que otorgamos a quien nos las transmite. Las verdades de la Iglesia, las verdades que la Iglesia nos enseña. Son meras creencias, por ejemplo, creer que Dios es uno y trino. Bueno, pues bien, lo creemos. Creer en la existencia de la vida eterna, etc. Pero eso no es la fe. La creencia es un elemento de la fe, pero no es la fe. Las creencias se instalan y expresan en una cultura y somos socializados en ellas como somos socializadas en ellas, cuando constituyen una determinada tradición religiosa. Eso se hereda, pero para pasar de una fe heredada a una fe personal hay que pasar por la experiencia del encuentro con la presencia amorosa que me sustenta y me hace ser y aceptar organizar desde ella el conjunto de mi vida, saliendo de mí, descentrándome y dejándome caer confiadamente en sus manos. La persona con experiencia de fe no percibe a Dios como si fuese un objeto, sino que percibe su propio mundo, se percibe a sí mismo a la luz de la presencia de Dios. No encontramos en Teresa una definición de lo que ella entiende por experiencia espiritual, como por ejemplo nos la ofrece de la oración, cuando habla de estar a solas con quien sabemos nos ama, o de la humildad, que ella dice que es andar en verdad, o de la verdad, que dice que es entender que todo es mentira. Pero podemos rastrear los rasgos de su experiencia mística. Voy a destacar solo algunos y muy rapidito, porque esto es verdad, sí. La experiencia es un modo de conocer, no es una emoción, es una vía de conocimiento que marca a la persona. Dice la santa en Vida 22:14, basta una vez que se nos imprima en el corazón ese amor y nos hará todo fácil y obraremos muy en breve. Lo enuncio. El segundo rasgo. En la experiencia de Dios la iniciativa la lleva siempre Él. Él la provoca
independientemente de la situación espiritual de la persona. Dice ella en Camino 25.3, en la contemplación ninguna cosa podemos, su majestad es el que todo lo hace. Tercer rasgo, qué pena, es una pena. Experimentar a Dios es percibir su actuación en nosotros. La experiencia da lugar a una nueva forma de ser y especialmente nos conforma de nuevo en el amor efectivo a los hermanos. A este respecto dice Teresa en Cuenta de Conciencia 3.10, ni me parece que vivo yo, ni hablo, ni tengo querer, sino que está en mí quien me gobierna y me da fuerza. Quiero decir, sin embargo, una cita que tenía para leer en este momento, que a mí me parece una de las citas más hermosas que he leído de lo que es el amor fraterno y que es de Teresa de Jesús. Ella dice así, obras quiere el Señor. Ella siempre liga la experiencia al actuar, nunca lo desintegra. Y que si ves a una hermana enferma a quien puedas dar alivio, tengas compasión de ella. Y si tiene algún dolor, te duela a ti. Y si fuere menester, ayunes para que ella coma. Y que si vieres alabar mucho a una persona, te alegres mucho más que si te alabasen a ti. Un rasgo más de la experiencia es que es cambiante, dinámica, abierta. Ella a veces dice en vida, si me contradigo o algo así, no me echéis la culpa, porque dice cosas a lo mejor más adelante, después de vida, que han cambiado. Y entonces no es que sea contradicción, es que la experiencia va cambiando, va avanzando, es dinámica, es abierta. En fin, la experiencia de Dios no nos lleva de un lugar donde no está Dios a otro donde sí está, sino de una situación en la que el sujeto ignora la presencia de Dios a otra en la que toma conciencia de esa presencia y consiente a ella. En Génesis 28:16 lo explica Jacob de manera muy sencilla. Dios está aquí y yo no lo sabía. Sexto rasgo, la experiencia busca siempre ser verificada en el diálogo con la comunidad. A Teresa su experiencia le envía al diálogo con los que menos creían en las experiencias místicas, le envía a la iglesia de su tiempo. Y ella obedece siempre a esa comunidad con la que dialoga, aunque siga sintiendo como verdad lo que ha experimentado. Esta es la diferencia, por ejemplo, entre la experiencia en Teresa y la experiencia en Lutero. Lutero, entre su experiencia y la Iglesia, elige su experiencia, mientras que Teresa de Jesús, entre su experiencia y la Iglesia, elige siempre a la Iglesia, siempre elige a la comunidad. Junto con estos rasgos de la experiencia de Teresa hay otro aspecto interesante recogido en Vida 17.5, en la que ella reconoce con precisión meridiana 3 pasos diferenciados en su proceso experiencial, diciendo, una merced es dar el Señor la merced, otra es entender qué merced es y otra es saber decirla y dar a entender cómo es. Con esta claridad revela su pedagogía experiencial con unos verbos que son progresivos. Recibe como don la experiencia que Dios le da, pasan unos años sin entender nada, hasta que entiende la experiencia recibida, puede pensar sobre ella y sobre los efectos que le produce, y por último comunica, puede decir a los demás su experiencia, no para exhibirse, la dice porque está convencida de que su experiencia tiene valor para todos. Entre el entender y el comunicar le llega el mandato de escribir por parte de un jesuita, Diego de Cetina. Comunica su experiencia primeramente para que le disciernan, pero no solo. La necesidad de comunicar también nace del contacto con la realidad, una realidad social y eclesial necesitada de un mensaje diferente que ayudase al ser humano a salir de su experiencia. Teresa se da cuenta de que la raíz de muchos de los males de su tiempo se encuentra en la ignorancia generalizada sobre lo que es la persona y su dignidad. Las guerras de religión, las injusticias, en fin, todo esto que hemos hablado también esta mañana, que también inciden sobre ella.
No voy a hablar de lo que el silencio y la palabra es para Teresa, pero sí decir que para Teresa la búsqueda de soledad y de silencio es prueba para ella de la autenticidad del amor. El que ama al amigo, dice en Vida 15:14, desea ratos de soledad y silencio para gozar más de aquel bien. Pero como para la santa la oración no es cuestión de hacer, sino de ser, ni restringe la oración a una práctica, ni la encierra en unos tiempos o en un ambiente concreto, la capilla, el silencio, las velas. Ella valora el silencio y la soledad como una ocasión privilegiada para el encuentro, pero reconoce y sabe que Dios escapa a nuestras domesticaciones. Y a propósito del valor de la soledad en la oración, también dice en Fundaciones 5:16 muy claramente: no olvidéis que el verdadero orante en toda parte ora y siempre se acuerda del amado. Recia cosa sería que solo en los rincones se pudiera traer oración. Finalmente, ya acabo, decir que si algo caracteriza el momento actual que vivimos en el campo de lo religioso es la necesidad de experiencia. Nuestros contemporáneos no están pidiendo hoy pruebas de si Dios existe o no. Piden una experiencia de Dios. Y al seguidor de Jesús de Nazaret, todos nosotros, ese Jesús que curó, que predicó las bienaventuranzas, creador de un proyecto humanizador que radica el poder y el ansia de poseer, cuya proximidad nos hace compasivos y pacificadores y que inspiró un movimiento inclusivo e igualitario donde todos y todas tenemos cabida, la Iglesia, que ha de estar centrada en los más empobrecidos y en los declarados sobrantes por la sociedad, porque ellos son los invitados preferentes al banquete del reino, pues como decía, al seguidor o seguidora de ese Jesús no se le busca como exponente de unas creencias religiosas, sino como el maestro o maestra del encuentro personal con Él. Por tanto, Dios solo espera que caiga el velo de nuestras resistencias y salgamos a campo abierto a dejarnos encontrar por Él. A Dios, creo yo, en definitiva, se le conoce abriendo los ojos, como se conoce la luz, abriendo los oídos, como se conoce la música. Gracias. Muchas gracias, Manoli. Ojalá que nos pudieran dejar el documento después, ¿o no? Todos soy... Perdón. Le dejo la palabra a Guadalupe Pebrero. 20 minutos. Ya, 20 minutitos. Bueno. Yo tengo las 4 en punto. Bien. El contexto, el mundo de Teresa de Cepeda y Ahumada. Y he recogido su nombre civil, su nombre completo. Lo he dividido en 4 partes. Uno que es el está ardiendo el mundo. Ella mira ese mundo. Vivir el momento presente, vive. Está encarnada, como hemos oído hoy. Sabe y conoce que no todos los caminos son rectos, pero tiene una determinada determinación y sigue. Como Teresa era una mujer encarnada, pues hemos visto ya y hemos oído algunas situaciones del contexto que ella vivió. Voy a procurar saltármelas. No voy a entrar en el motivo de por qué celebramos a Teresa, que ya lo sabemos, y voy a entrar directamente en lo propio. Diría que la visión está ardiendo el mundo. Me parto en cada una de estas de las 4 partes en que divido en expresiones de Teresa muy conocidas. Las conocemos, pero que representan justamente esto que quería deciros. Está ardiendo el mundo, dice ella. Estáse ardiendo el mundo. Quieren tornar a sentenciar a Cristo, como dicen, pues le levantan 1000 testimonios. Quieren poner su iglesia por los suelos.
No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Sumergidos como estamos en el mundo de la actividad y la eficacia, el utilitarismo, la prisa, como nos decían hoy, pues nos preguntamos, ¿qué dice Teresa para hoy? ¿Qué nos dice? Ya lo hemos oído y ya lo sabemos. La visión de Teresa del mundo que la rodea no es una visión triunfalista ni de la Iglesia. Parte de la constatación de una cristiandad antagónica y dividida en luchas intestinas. En medio de una crisis religiosa que no afecta solo a España, sino que concierne a toda Europa. Alrededor de 1571 escribe: vinieron a mi noticia los daños de Francia y el estrago que habían hecho los luteranos. Dióme gran fatiga y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Después de con relación a la historia de España, después de la trascendental era de los reyes católicos, los españoles se vieron inesperadamente proyectados hacia una aventura mundial sin precedentes. El descubrimiento del Nuevo Mundo abrió horizontes insospechados, pero fue en el continente europeo donde se cimentó y se consolidó la presencia internacional de España. Una presencia que el país recibió en la persona de Carlos de Gante, de Borgoña, de Habsburgo, nieto de Isabel y Fernando, rey de España como Carlos I y emperador de Alemania 3 años después, como Carlos V. El mismo año en que Hernán Cortés desembarca en México. La muerte de don Sebastián, al que se ha aludido hoy en una carta que ella escribe al obispo de Évora, hace que Portugal también entre en ese contexto del imperio de Carlos. Y en la carta esta que nos recordaban hoy, demuestra la preocupación que ella tiene por la paz. Mira, está mirando su mundo. Dice: Vuestra Señoría me mande hacer saber si hay allá alguna nueva de paz, que me tiene harto afligida lo que por aquí oyo. Le pide que intervenga para remediarlo y dice al final: se evitarían muchas muertes que ha de haber si se pone a riesgo y en tiempo como es este, en que hay tan pocos cristianos, no cabe que unos a otros se peleen y se disputen entre sí. Como Teresa temía, la guerra fue la que decidió la situación de Portugal, como había decidido también la intervención en los Países Bajos, y justamente por el duque de Alba, al que se le encarga esta tarea. Recordamos que la duquesa de Alba fue una de las que solicitó con mucha frecuencia la presencia de la compañía de Teresa. Digo porque está cerca de donde pasan las cosas y no le es ajeno lo que le rodea. En España, principalmente, el reinado de Carlos I en España se corresponde con la etapa de juventud de Teresa, una etapa imbuida de un cierto espíritu colectivo, universalista, unificador, representado por el imperio. Etapa también de un dinamismo y activismo exagerado, aunque ya aparezcan signos de desagregación presentes en los movimientos protestantes de Europa y en Trento. Recordemos la máxima, cuius regio, eius religio, que es a tal rey, tal religión. Recuerdo lo que nos decían esta mañana del uso de la religión en la política. Entonces, este es el principio que predomina en toda Europa. Y por tanto, es lo que nos presenta ese continente tan dividido y tan fraccionado. Incluso lo que nos habla de las guerras de religión.
Y por eso se entiende cuando decimos guerra de religión, tal rey, tal religión. España estaba implicada entonces en numerosas empresas guerreras, tanto en Europa como en América. Insurrecciones en Flandes, Aragón, Castilla, Navarra, Valencia, sofocadas sin contemplaciones por las huestes imperiales. En Italia, con Francia, por el predominio en Italia, en Inglaterra, con el anglicanismo, el descubrimiento de América y la exploración del Pacífico. Y en el Mediterráneo, con frenar a los turcos, el Lepanto. Entonces, como veis, ese es el panorama. Dice un historiador, Henry Kamen, un hispanista, que demasiados conflictos para una población de poco más de 6 millones de habitantes. No puede extrañarnos, delante de este panorama, tantas exclamaciones de Teresa, pidiendo remedio. Dice ella, pues ¿qué es esto, mi Señor y mi Dios? O dad fin al mundo, o poned remedio en tan grandísimos males, que no hay corazón que lo sufra, aun de los que somos ruines. Atajad el fuego, Señor, que si queréis, podéis. En España, principalmente en Castilla, Extremadura y Andalucía, las familias veían partir año tras año, uno tras otro, a todos sus varones, y los campos estaban quedando vacíos y sin explotar. Alguna alusión ha hecho Lucia, me parece, esta mañana. Por tanto, ni siquiera el oro que llegaba de América solucionaba nada, porque solo provocó inflación mayor y pasaba por España y salía para Europa. Por otra parte, obras literarias, y aquí hago un contexto con la realidad del contexto de España, como la Celestina o el Lazarillo de Tormes, ponen de manifiesto la contradicción entre esa opulencia, por una parte, y por otra parte, la miseria, que comienza opulencia que vemos también, por ejemplo, junto a esta miseria que representa la picaresca o que nos ofrece la picaresca, nos ofrecemos obras tanto de arte como de arquitectura, como de literatura del llamado siglo de oro. La etapa de madurez de Teresa coincide con el reinado de Felipe II, que recibe una herencia compleja, difícil, llena de tensiones y problemas que imponen un nuevo giro en la política y en la sociedad. Yo aquí señalo una fecha que me parece clave, que es 1559, que es justamente cuando aparece el índice de Valdés prohibiendo los libros. Entonces estamos viendo que esto es un hito, un giro diferente. De ese triunfalismo y espíritu positivo se pasa como una fase más pesimista en el conjunto. El inquisidor Valdés publica el índice de libros. En esta fecha también es la detención del arzobispo Carranza, acusado de judaísmo. Se realizan actos de fe en Valladolid y en Sevilla contra los luteranos ante la aparición de focos protestantes en esos lugares. Y algunos críticos, contemplado la producción literaria, se preguntan, bueno, los espíritus se sienten en soledad y procuran caminos de evasión en este momento. Dice, la picaresca no sería una forma de evasión social. La figura de Don Quijote no es una evasión de la realidad. Y algunos preguntan, ¿no sería la mística una evasión hacia Dios? Ya sabemos lo que entendemos por la mística, que también nos han dicho hoy. No es una evasión sino llegada, no es evadirse sino encontrar. Bueno, pues en ese panorama, ¿qué pasa? ¿Cómo vive el presente Teresa? ¿Cómo me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio del Señor? Y toda mi ansia era, y aún es, que pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que estos fuesen buenos, determiné hacer eso poquito que era en mí. Esta fecha, en ese contexto de guerras de religión, donde ya conoce y se han encendido
digamos, las hogueras y condenas, tanto en Europa como en España, pues en ese momento de un mundo belicoso y dividido, Teresa manifiesta su dolor, pero decide. Y lo que decide va a ser, 2 años después de este hecho, funda el Monasterio de la Encarnación. Teresa pasa de una fase personal de búsqueda de Dios para una plenitud universal, para una abertura a lo universal en esa búsqueda de Dios, y pasa para la acción. En ese momento, y podemos decir, todo este panorama de esas 2 etapas las vive Teresa en su vida, la historia personal de ella. Nace, como sabemos, en 1915 en la ciudad de Castilla, Ávila, segunda hija de 8 varones, en el seno de una familia de padres hidalgos, pero de una hidalguía conquistada, primero por la riqueza, porque desciende de mercaderes judíos, como hemos dicho, y en segundo lugar por el estatus social. De 1519 a 23, los Cepeda entablan un pleito para conseguir una ejecutoria de hidalguía, un pleito que les dura unos cuantos años. Teresa tendría 6 a 7 años, por tanto sabe los manejos que existen en la familia, o debe conocerlos, una chica lista como ella era, y ganan la ejecutoria y reciben por esta ejecutoria de hidalguía lo que tenían de derecho, de hecho, que era vivir como hidalgos. Su abuelo, ya nos han dicho, converso, vivía en Toledo, casado con Inés de Cepeda, cristiana vieja, era recaudador de impuestos, y cuando la Inquisición se instala en Toledo es penitenciado, tiene que hacer penitencia. Veis aquí un penitenciado de la Inquisición con el San Benito, que es ese cucurucho. Esa penitencia consistía en 7 viernes, tenía que ir por las iglesias así, con el testimonio ese del capuchón. Bueno, después de este acontecimiento, la familia se traslada a Ávila, donde continúan con el negocio de paños durante un tiempo. Y sus hijos, Pedro, Alfonso, Ruiz, Fernando, viven como caballeros y hombres de pro. Digo, la familia de los hermanos del padre de Teresa, del judío. En esa condición, Alonso Sánchez de Cepeda, el padre de Teresa, acompaña al rey católico en Navarra, en la guerra de Navarra, la conquista de Navarra, como caballero, con todos los pertrechos y con todos los derechos de los que tenía un caballero. Casa primero, 2 veces con cristianas viejas. Esto hace aumentar el patrimonio de tierras, que es lo que les da el sentido de hidalguía, vivir de la tierra, no del trabajo. Esto, en principio, cuando Alonso es un hombre rico, cuando casa la primera vez y la segunda, tiene una dote, pero cuando muere deja una herencia de deudas, no de ingresos, sino de deudas. Lo que quiere decir que ha pasado esta situación de opulencia, pues que se va desgastando en la ostentación, en la apariencia. Pero entre todas las manifestaciones de la vida española del siglo XVI, ninguna supera al impacto producido por el descubrimiento del Nuevo Mundo, los ideales que despierta y las tragedias que invaden la sociedad toda, de las aldeas a los grandes centros, de las familias modestas a la aristocracia. Todo en España parece orientarse, mirar hacia el Nuevo Mundo. La conquista de América se hace notar en todas las expresiones de la vida española del siglo XVI. Sus efectos se reflejan en el sistema social, en la vida económica, religiosa, la vida artística y literaria.
Bueno, aquí solo voy a decir una cita que nos habla de esta relación con América. Dice en una carta que ella escribe a María de San José en Sevilla, dice: espantada estoy, ¿cómo no hay ningún recaudo de las Indias para mi hermano, que sea en gloria? Hágame saber cuándo se va la flota. Mire que me ha de procurar mensajero cierto con quien escribir a la ciudad de los reyes, Lima, y al Perú, a la ciudad de Quito, y no olvide avisarme con tiempo antes que la flota se vaya. Y en otros términos, cuando habla también con las monjas de Sevilla, les dice: ¿piensa que es poco tener casa a donde pueden ver esas galeras? Por acá las tienen envidia. Bueno, dejo por aquí, digo, un poquito los hermanos. Algo también nos ha hablado Lucia, no voy a detenerme mucho. El mayor de Hernando acompañó a Pizarro al Perú. Hacia allá también embarcó Agustín, que murió en Panamá. Poco después de realizar el plan de volver a España, Rodrigo, el hermano pequeño también murió. Había acompañado a Pedro de Mendoza al Río de la Plata y murió luchando con los araucanos. Solamente volvieron 2 de todos los hermanos, Pedro y Lorenzo. Pedro enfermo, una depresión brutal, que vivió muy poco, y Lorenzo, que es el que acompañó de alguna manera, hizo aquí. Sabemos que no era la riqueza lo que buscaban solo, sino que buscaban también un estatus y crecer. Eso. No me voy, bueno, como ya solo os diré, que ese deseo de estatus y de subir, escribe Teresa cuando habla también a su hermano, a Lorenzo, le dice, dice, bueno, me han dicho que allí en la India usan el don. Todos los que tienen vasallos se consideran que son don. Y ella dice así a su hermano: cuanto a lo de dones, todos los que tienen vasallos se lo llaman allá, y le recomienda que él no lo use. Dice, pero más que herencia a sus hijos, ha dejado otra cosa que es honra. Todo eso es lo que significa. Bueno, voy a dejar esto y voy a acompañar para ajustarme al tiempo. La comunicación, aunque era difícil, no era imposible y de hecho se daba, como habéis visto en las cartas que ella ha escrito, aunque pasaran meses o semanas sin comunicarse. El hidalgo que vive de la renta, como vemos, pues acaba como acabó Don Quijote. Y la tercera parte que quería: no todos los caminos son rectos. Y leo lo que hay aquí. No es como los señores de acá, que con que nos digan quién fue su padre y las cuentas que tiene de renta y el dictado, no hay más que saber. Porque acá no se hace cuenta de las personas para hacerles honra, por mucho que merezcan, sino de las haciendas. Camino recto. Y hay otra parte que me gustaría recordar con relación a esto del camino, que es la presencia de Maldonado, que ya nos han dicho en el convento de la Encarnación. Le permite oír a Maldonado, va a permitir a Teresa vislumbrar otra realidad nueva que ella no conocía, porque ella sabe que sus hermanos han ido mitad caballeresco y mitad evangelizadores también. Ella lo sabía, pero ahora, oyendo a Maldonado, ve que los sufrimientos de una América están siendo, antes de ser evangelizada, está siendo conquistada. Seguidor de Bartolomé de las Casas, como había dicho, no vacila en repetir en el informe que hace al rey que los caballeros del Consejo de Indias estaban todos empecatados. Las expresiones de Maldonado. Sabemos que ella se retiró y lloró amargamente. Cuanto a la determinada determinación, que sería la última parte que tenemos, conocemos el texto. Determinada determinación hasta morir. Esa es la determinada de ella. Y me gustaría ver que esta determinación, una comparación que me parece oportuna, que es con algún sentimiento algún de su tiempo, que es el Don Quijote, que también tiene una determinada determinación, que es, dice una expresión de él: bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible.
como vemos, una determinada determinación. Pero la propuesta de Don Quijote es amor, humanidad. Fracasa. La propuesta, comparado con Teresa, es amor, Dios, humanidad. Metamos aquí todo lo que nos decía el corazón, que nos decían esta mañana. Esta es la propuesta de Teresa y esta es la que va a triunfar. Y solamente para cerrar, recordar, y no voy a ampliar el tema de la mujer, pero sí quería leeros un texto que es, como veis, estoy buscando temas y cosas laicas o que no son del contexto ni de la espiritualidad ni de la teología. Y tengo aquí un texto de Simone de Beauvoir. Y en ella, el segundo es eso, los hombres y los mitos. ¿Sabéis cuál es la situación de ella? Voy a leer el texto de esta mujer y con esto termino la referencia a Teresa como mujer en su tiempo. Dice ella: el sorprendente destino de Teresa de Ávila se explica porque de su confianza en Dios extrae una sólida confianza en sí misma. Al llevar al punto más alto las virtudes que convenían a su estado, garantiza para sí el apoyo de confesores y del pueblo cristiano. Así pues, puede surgir de la simple condición ordinaria de una religiosa y funda monasterios, los administra, viaja, emprende y persevera con el aventurero valor de un hombre. La sociedad no le pone obstáculos y ni siquiera el hecho de escribir es una audacia, porque se le ha pedido. Santa Teresa demuestra de forma convincente que una mujer puede elevarse a la misma altura que el hombre cuando las circunstancias le ofrecen las mismas oportunidades que a un hombre. Y como un regalo de ahora, os coloco una imagen que es un dibujo de una invitación que se hizo para una fiesta de Santa Teresa en la Federación Estudiantil Femenina en el año 40 en Chile. Una mujer que, como veis, esto es una ofrenda del archivo histórico de nuestra riqueza y de nuestra vinculación con Santa Teresa. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe, por tu exposición y la ternura con que las dos han puesto la figura de Santa Teresa, ¿no? Ahora le vamos a dar la palabra a la hermana Ana Luisa Cusán del Carmelo Descalzo. Buenas tardes. Lo que se me ha pedido a mí compartir es Teresa de Jesús desde una perspectiva feminista. Como título le puse "De esta casta venimos". Y de esta casta venimos no solamente las monjas carmelitas, sino todas y todos los que queremos seguir a Jesús. Si bien el feminismo como movimiento social y cultural toma cuerpo y se organiza en las últimas décadas del siglo XX, son muchas las mujeres que a lo largo de la historia y en los más diversos lugares bregaron por su dignidad y sus derechos. Encontramos en ellas las raíces que nos animan. Por eso en el siglo XXI se justifica esta lectura feminista de Teresa de Jesús, mujer del 1500, quien tuvo la osadía de resistir el sistema masculino y patriarcal de la sociedad de su tiempo. Lleva adelante su empeño aliada con un grupo de mujeres capaces de hacerse espaldas unas a otras, nos dice ella, con la clara convicción que no es a fuerza de armas que se remedia el mal. Su análisis es contundente, recién lo escuchábamos. Estáse ardiendo el mundo.
No es tiempo de tratar con Dios ni con nadie negocios de poca importancia. Ella lo ve con claridad y también se siente atada de pies y manos. Como ya lo hemos escuchado, como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio del Señor, busca responder a la realidad que ve de modo tal que sea eficaz su manera de actuar. Una propuesta inteligente, no confrontativa ni beligerante, aunque nada le ahorra a ella los sufrimientos y persecuciones en que se vio envuelta. Voy a ir dando unas pequeñas pinceladas, una mirada en cuanto a su actitud política, a su intimidad, donde se da la fragua de la vida y la libertad, palabra propia como escritora, el saberse frágil, pero en donde encuentra su fuerza, la fuerza de comunión y una palabra final. Actitud política. Así como de pequeña lee a escondidas de su padre libros que éste no aprobaba, o se escapa en varias oportunidades para lograr sigilosamente sus proyectos, va buscando a lo largo de su vida alternativas que permitan crecimiento y plenitud, sorteando los límites quiriarcales. Se desenvuelve y actúa con astucia, según la ocasión lo amerite, para conseguir su objetivo una vez que entiende la necesidad. Veía y enfocaba con arte, para actuar con la mayor libertad posible. Claro ejemplo de esto lo tenemos en el modo de fundar sus conventos. Sabe, porque lo padece en varias circunstancias, que la sociedad no le va a permitir o le va a interponer demasiadas exigencias con el fin de posponer, modificar o anular el proyecto teresiano. Por lo tanto, trabaja en silencio, relacionándose con aquellos que pueden aportar, y solo va a hacer explícito su proyecto, sale a luz con la inauguración. Como no estaba permitida a las mujeres la oración mental, o sea, nada que escapara al control de los varones administradores de la gracia divina, dirá a sus monjas y a cuanta mujer quiera escucharla, que son opiniones de vulgo, aunque este vulgo sean teólogos y busquen dominar a través del castigo y del miedo. Recuerda a sus hermanas no andar con temores a donde no hay que temer. Si alguno os lo pusiere, el temor, que sabe que no faltarán quienes insistan buscando amedrentar, declararle con humildad, o sea, con la sencillez y verdad de saber qué y cómo cada una tiene que vivir. Decid qué regla tenéis que os manda a orar sin cesar, que así nos lo manda, y que la habéis de guardar, o sea que se escuda en lo establecido. Si os dijeren que sea vocalmente, preguntad si ha de estar el entendimiento y corazón en lo que decís. Aquí, como en tantas ocasiones, muestra su astucia, y aunque la oración sea solo vocal, no será repetición mera de palabras, no rezar como loritos. Si os dijeren que sí, que no van a poder decir otra cosa, que no podrán decir otra cosa, veis a donde confiesan que habéis forzado de tener oración mental, y aún contemplación, si os la diere Dios allí. Lo mismo sucede en cuanto a la prohibición de libros. No se enfrenta, pero no se deja llevar por dichos y amenazas. Ningún caso hagáis de los miedos que os pusieren, ni de los peligros que os pintaren. Y aconseja a sus monjas que no se priven de la lectura para un crecimiento espiritual y para cuando ellas lo vieran necesario. Es gran remedio tomar un libro de romance bueno. Aunque digan, no es para mujeres, mejor será que hilen.
asegura, no os podrán quitar libros. Explica temas vedados a las mujeres. Con soltura se escuda en el autor y fuente donde hace pie para el desarrollo de su doctrina. Esta oración dominical, quien la enseña es Jesús, el buen maestro, y ella entonces descansa en él su autoridad y magisterio. Intimidad, fragua de vida y libertad. La verdad de Dios se nos entrega en el trato amistoso con Él, relación en absoluta gratuidad, espacio, tiempo enriquecido y humanizado, en ese tú a tú donde se tamiza la vida. Sin apuros ni exigencias, solo la del deseo del encuentro profundo, sin observadores ni escrutadores, donde la mutua mirada despierta lo más bello y extraordinario de la persona para que se despliegue y madure en la verdad. Le permite así otro talante, se posiciona con valentía ante la realidad, se sabe acreditada por la palabra de Dios. Dióme a entender el Señor me dijo, y es Dios mismo quien la hace mensajera, dice en una cuenta de conciencia que Dios le había dicho. No dejes de escribirlo, porque aunque a ti no te aproveche, podrá aprovechar a otros. La riqueza de su vida, por más muros y rejas que le pongan los de afuera, traspasará los límites mezquinos y timoratos de quienes se creen dueños y señores, para así crecer y fecundar como savia nutriente. Palabra propia, escritora. Habla, escribe con honda certeza del proyecto diseñado, aunque haciendo hincapié en que lo suyo es a otro nivel diferente del de los doctores y varones fuertes, colándose aquí la sutil ironía y su estilo de abajamiento. Este amor, junto con los años y experiencia que tengo de algunos monasterios, podrá ser aproveche para atinar en cosas menudas, más que los letrados, que por tener otras ocupaciones más importantes y ser varones fuertes, y esas cosas menudas son nada más y nada menos que el estilo que pretendemos llevar, las nuevas comunidades que comienzan a florecer, nuevo modo de encarar la vida, proyecto humano divino, búsqueda compartida y dialogada por un grupo de mujeres sabedoras también del compromiso de Dios en esta empresa. No sé si digo desatinos, si lo son, vuestra merced los rompa, y no por desatinos de la escritora, sino por temores paralizantes de su confesor de turno, fue como terminó en el fuego Meditación de los Cantares. Pero previendo estos otros desatinos de los celosos maestros y dueños de las conciencias, sus hermanas y amigas habían hecho copias de este delicioso libro y así lo salvaron para nuestro regocijo actual, que en definitiva es lo que Teresa buscaba y dice, así como yo me regalo en lo que el Señor me da a entender, por ventura os consolará como a mí. Licencia nos da el Señor para pensar muchas más cosas de las que los evangelistas escriben acerca del Señor. No le pesa que nos consolemos y deleitemos en sus palabras y obras, que tampoco hemos de quedar las mujeres tan fuera de gozar las riquezas del Señor, de disputarlas y enseñarlas. En otros textos, como hoy hemos visto, hubo inescrupulosas tachaduras, de las que ya su primer biógrafo se queja. Pero ella sabía que no decía desatinos, pero este estilo y modo de escribir
ayudaba a lograr la tan ansiada libertad de expresión. Se sabe frágil, débil, sin fuerzas para matar una hormiga. El relato de los primeros años de su vida en la descripción de quien quiere llevar adelante a cualquier precio esa buena inspiración que siente dentro suyo, que perfila su búsqueda ideal, lamentablemente no tiene en cuenta elementos esenciales para no quebrar esa vida suya. Varios de sus intentos se frustran o se detienen por un tiempo más o menos prolongado, según las circunstancias, y es su cuerpo el que parece gritar: por aquí no paso, así no. Pero va haciendo un giro. El pivote no estará en ella misma a fuerza de voluntarismo, sino en quien la habita. Cuántas veces la situación la supera, pero no se arredra ante los diversos contratiempos. Cuando está tramitando la fundación de Toledo, en la época que el obispo Carranza estaba preso por la Inquisición, quien estaba en su lugar, el gobernador, está empecinado en que esta fundación no se dé, o por lo menos retrasarla. Y este inconveniente le trae muchos dolores de cabeza a Teresa y la hace sufrir. Y por eso llega un momento en que dice: y así me determiné a hablar al gobernador. Y fui a una iglesia que está junto a su casa y le envié a suplicar que tuviese a bien de hablarme. Hacía ya más de 2 meses que se andaba en procurarlo y cada día era peor. Cuando me vi frente a él, le dije que era recia cosa, que hubiese mujeres que querían vivir en tanto rigor y perfección y encerramiento, y que los que no pasaban nada de esto, sino que se estaban en regalos, quisiesen estorbar obras de tanto servicio de nuestro Señor. Estas y otras hartas cosas le dije, con una determinación grande que me daba el Señor, de manera que le movió el corazón, y antes de que me quitase de con él, me dio la licencia. Aquí se muestra la capacidad que tiene ella de convencimiento propio y ante los demás, ¿no? Quien confiesa a veces: no me hallo con el ánimo para matar una hormiga por Dios, si en ello hallase contradicción, en otras dice: me parece tengo mucho ánimo, y que a cosa que fuese servir a Dios no volvería el rostro, y probado es así que le tengo. Ya no vive a pura fuerza de voluntad, ni motorizada solo por su ánimo imbatible. Ha sabido encontrarse con quien la buscó a cada instante hasta ganarla, quien le enseñó a confiar, a descansar en el que es justo juez y no como los jueces del mundo, que como hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. El Dios de Teresa no es el de los señores de su tiempo, que pretenden justificarse amparados en un Dios hecho a su imagen y semejanza, sino Jesucristo, nuestro bien, el que siempre salió por ella, en pura amistad, gratuidad, verdad, donde la fuerza y el poder se asientan y nutren en el amor sin límites de Jesucristo, divino y humano junto, por una manera admirable es siempre su compañía. Presencia divina que transparenta y testimonia con su vida de mujer, y a esto nos invita ella. Fuerza de comunión. Nos dice Ivone Guevara: es necesario pensar en la línea de la relacionalidad entre los seres humanos y la contribución de las mujeres a la construcción de los sentidos de la vida humana. Abrimos las puertas de nuestras casas, revocamos las leyes milenarias de silencio
y de muchas maneras intentamos hablar de nuestra propia comprensión de la vida. Comprender la vida no es una pretensión, sino una renovada necesidad. Ahí el inicio de la descalcez carmelitana, oferta teresiana a las necesidades que percibe en la sociedad de su tiempo. Si bien tiene mucho de trabajo previo en soledad, va a plasmarlo en diálogo y conversación amical con un grupo de mujeres, quienes también sienten la presión de una realidad que desean diferente. No comparte el modo de conducir en la sociedad de su tiempo. Busca agruparse para defender sus principios y poderlos vivir coherentemente. Una propuesta de fortalecimiento mutuo en un ambiente donde priman relaciones interpersonales aceitadas, dinamizadas por el amor y la confianza, la valoración mutua y el aporte personal, que agilizan y alegran la convivencia, aún en las dificultades y desencuentros que tenemos en toda comunidad. Apuesta cotidiana. Todos los días debe renovarse. No nos durmamos en los laureles. En nuestro propio interior se juega la mayor batalla. No dejen al ladrón dentro, nos dice. Sabe y por lo tanto alerta. La responsabilidad es personal. La fuente nutriente y contenedora es comunitaria. Hoy no llama la atención ni se discute que Teresa es fundadora de las Carmelitas Descalzas, aunque en mucho tiempo estuvo bastante en discusión. Pero no deja de ser llamativo que es ella, sin amparo ni bajo el ala de ningún varón, es la fundadora, es la que decide fundar y comienza la aventura con las 4 primeras. También es la fundadora de la rama masculina. Mientras ella vivió, tuvo el timón de toda la familia y supo también hacer que se preparen eficazmente monjas y frailes para los oficios que debieran ejercer. Sobre todo la toma de conciencia por parte de cada quien que son cimiento de los que están por venir, y así siempre estará firme el edificio. Anima a desplegar todas las capacidades y ponerlas al servicio del proyecto de Dios. Y esto nuevamente me gusta recalcarlo, no es solo a las carmelitas, es a todo ser humano que quiera vivir de una manera coherente. Obras quiere el Señor, y no ir a paso de gallina, nunca con Él se llegará a la libertad de espíritu. Libres quiere Dios a sus esposas, asidas a solo Él, libres también en lo económico. Defiende sus derechos siempre que haga falta, dice en una carta. No sé cómo dice callemos ahora en esto, pues ve cuán atadas estamos y considero que hay necesidad grande de hablar en esto. Palabras finales, pero abiertas. Con el correr de los años, Teresa se desenvuelve con mayor seguridad y soltura. De la mano de su trayectoria en el conocimiento experiencial de Dios hasta las más altas cotas de sus vivencias trinitarias. El crecimiento y maduración es indudable y ella es consciente, como también de dónde parte esta realidad. Preocupada como ha estado en saber quién es ella y poder entenderse, ha entrado en lo profundo de su ser, descubriéndose con gran regocijo, imagen de Dios. Él mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza. Todo ser humano es imagen de Dios. De aquí su fuerza y claridad para ubicarse en la sociedad y dar una palabra. Cada persona humana es imagen de Dios.
resplandeciente hermosura, que tiene su nacimiento y culmen en quien la habita, ese amigo entrañable con quien se relaciona y de quien se sabe amada, quien oye nuestras verdades. Somos aposento de gran hermosura y gran capacidad. Dios nos crió a su imagen y semejanza y se deleita en cada criatura. Así, con estas palabras, comienza el libro de las moradas y del mismo modo concluye, sabiéndose capaz de deleitar ella al mismo Dios y a cada persona para alcanzar un mundo de relaciones interpersonales más fluidas y en paridad. Al hacer esto poquito que era en mí y estas poquitas que están aquí, hiciesen lo mismo. Muchas gracias.